Bueno, entonces, vamos a ver, habían 3 preguntas en el examen. Ajá. Y antes de ver esto, quería ver las cuentitas de dónde salen. Ok. Entonces, la primera pregunta tenía que ver con el movimiento de microorganismos, ¿no? Y les decía en la pregunta que tenían microorganismos que se movían en trayectorias perfectamente circulares sobre R2, ajá, con una velocidad angular constante omega, y había que calcular la función de autocorrelación de velocidad, está dado por esta ecuación. Y suponer que la velocidad tangencial es unitaria. Entonces, que la norma de la velocidad tangencial es 1 para toda t. Ahora, había 2 formas de calcular esto. Una era la rápida y una era la lenta. Entonces, les voy a decir cuáles son las 2 formas de calcularlo. Y pues si ustedes lo calcularon de cualquiera de esas 2 formas o alguna intermedia, está bien. Ujú. Entonces, lo que nosotros queremos, lo que les pedí calcular en el examen, o más bien aproximar en el examen, era el valor de esta función, que es una función de t, pero es un valor esperado. Ujú. Entonces, el producto punto, si se acuerdan de sus clases de geometría, el producto punto es igual al producto de las normas por el coseno del ángulo entre los dos vectores. Ujú. Entonces, una de las hipótesis en la tarea era que la velocidad tangencial era unitaria. Entonces, pues ya sabemos que las normas, independientemente del tiempo, dan 1. Entonces, esto es el valor esperado de 1 por 1 por coseno de teta, 0 menos teta t, y esto es simplemente el coseno de teta 0 menos teta t. Y entonces el problema es saber cuál es este ángulo. Ujú. Bueno, pues entonces nosotros tenemos una velocidad inicial que tiene ángulo teta 0 y una velocidad al tiempo t, que es la otra cosa que estamos multiplicando, que tiene ángulo teta t. Y nosotros queremos el ángulo teta t menos teta 0, que es este ángulo rojo. De hecho, no importa cómo tomen la diferencia, porque el coseno es una función par, ¿no? Entonces no importa quién se le reste aquí. Bueno, entonces queremos esta sección de ángulo aquí. ¿Quién es esta cosa roja? Y esto está súper fácil porque nos dice aquí que la velocidad angular es constante. Entonces, velocidad angular quiere decir ángulo, ¿cuál es el ángulo que se describe por unidad de tiempo? Por eso es velocidad angular. Ajá. O sea, como radianes por segundo o grados por segundo o ángulos por hora o lo que ustedes quieran. Ajá. Entonces, ¿cuánto ángulo se está describiendo por unidad de tiempo? Entonces, inicialmente tenemos un ángulo teta 0. Ajá. Em, y ahora si pasan t unidades de tiempo y tenemos que la velocidad angular eh, es tantos o es omega radianes por segundo, pues entonces después de t segundos, pues el ángulo que describiste fue omega por t. Ajá, porque son radianes por segundo por los segundos que dejaste pasar. Ujú, esos son los radianes que te moviste en ese intervalo de tiempo. Entonces, el ángulo al tiempo t es simplemente el ángulo inicial más lo que te moviste en ese tiempo t, que es omega por t. Ujú. Entonces, teta t menos teta 0 es teta 0 más omega t, que es teta t, menos teta 0, que es lo que estamos restando. Entonces se eliminan el teta 0 y nos queda omega t. Ujú. Y bueno, pues entonces teníamos aquí que la función de autocorrelación de velocidad era el valor esperado de coseno de teta 0 menos teta t, pero ya tenemos quién es eso. Es omega t. Entonces, la función de autocorrelación de velocidad era coseno de omega t. Ujú. Esa es la forma fácil porque no hay que ponernos a dibujar círculos ni nada. Ujú. Ahora, la forma difícil o lenta es pues sí, viendo cuál es el círculo que está describiendo y todo. Entonces vamos a hacerlo así. Ok, entonces nuestro microorganismo se mueve sobre un círculo. No les dije cuál es el radio, pero ustedes pueden suponer que es el radio R. Ajá, ahorita vamos a ver cómo sale el radio.
Entonces están moviendo sobre este círculo de radio R. Ahora, el ángulo que estás haciendo con respecto a la horizontal, le vamos a llamar teta. Entonces, si estoy en esta posición de aquí, haciendo un ángulo teta, pues entonces la coordenada X es R coseno de teta y la coordenada Y es R seno de teta. Por lo tanto, si inicialmente el microorganismo estaba formando un ángulo teta cero, pues la posición inicial es R coseno de teta cero, R seno de teta cero. Para cualquier otro tiempo, pues lo que hay que usar es justamente esto de la velocidad angular constante. Entonces es lo mismo, ¿no? Empezamos con el ángulo teta cero y sabemos por las hipótesis que está recorriendo este círculo a velocidad de omega radianes por segundo o por unidad de tiempo. Entonces, después de t unidades de tiempo, pues el ángulo que recorriste es omega t. Bueno, entonces la posición de nuestro microorganismo al tiempo t es r coseno del ángulo que hiciste. Y el ángulo que hiciste es el ángulo inicial más lo que recorriste en el tiempo t, teta 0 más omega t, y r seno de teta 0 más omega t. Ahora, la derivada de la posición es la velocidad tangencial, vt. Entonces, v es la derivada de r con respecto a t. Entonces, solamente aplicas la derivada a esta cosa. R es una constante, sale. Derivada de coseno es el seno de lo mismo, más la derivada de lo de adentro es omega, ¿no? Entonces, menos R omega seno de esto. Y luego lo mismo acá. R omega coseno de esto. Si evaluamos V en t igual a 0, pues simplemente esto se va, ¿no? Entonces tenemos menos R omega seno de teta 0, R omega coseno de teta 0. Ahora, por hipótesis, les dije que la norma de la velocidad tangencial debe ser 1. Entonces, calculemos la norma de la velocidad tangencial. Es x cuadrada más y cuadrada, ¿no? Entonces, elevando al cuadrado cada cosa es r cuadrado omega cuadrado seno cuadrado más r cuadrado omega cuadrado coseno cuadrado. Factorizamos el r cuadrado omega cuadrada y nos queda esto por seno cuadrado más coseno cuadrado. Pero si recuerdan sus identidades trigonométricas, seno cuadrado más coseno cuadrado da 1. Entonces esto es simplemente r cuadrado omega cuadrado. Y esto debe ser 1 por las hipótesis. Entonces r debe ser 1 entre omega para que aquí esto sea 1 entre omega cuadrada por omega cuadrada y sea 1. Si sustituimos 1 entre omega en la fórmula de la velocidad tangencial, si r es 1 entre omega, pues aquí esto se elimina con esto y esto con esto y nos queda la velocidad es menos seno de esto, coseno de esto y la velocidad inicial es esta. Entonces calculamos su producto punto que otra vez es la norma del primero por la norma del segundo por el coseno del ángulo entre ambos. Entonces esto por esto por esto. Pero ya hicimos que las normas siempre sean 1, ¿no? Entonces otra vez 1 por 1. Y el coseno del ángulo entre estos dos vectores. Pues el ángulo de este es teta 0 más omega t, el ángulo de este es teta 0. Entonces el ángulo entre los dos es teta 0 más omega t, que es este, menos teta 0. Y nos queda el valor esperado de coseno de omega t. ¿Ok? Entonces, la primera parte de todo el ejercicio era llegar a que esta función, perdón, b0.bt, valor esperado, es simplemente el valor esperado del coseno de omega t, donde omega es una variable aleatoria. Entonces tenemos que aproximar este valor esperado. ¿Cómo aproximamos un valor esperado? Pues si recuerdan la ley de los grandes números, el promedio se aproxima al valor esperado. Entonces lo único que tenemos que hacer es promediar un montón de cosenos de omega t para un montón de valores aleatorios de omega y eso se va a aproximar a esto. Eso era lo que tenían que hacer. Entonces ahora sí, ¿cómo se programaba esto? Entonces, otra vez, lo que tenemos que aproximar es esto mediante el promedio de muchas de estas cosas de adentro. Entonces vamos a usar NumPy, PyPlot y SciPy Stats.
Ok. Entonces, vean que esto es una función del tiempo, ¿no? Entonces, para cada valor de t, tenemos una variable aleatoria distinta, ¿no? Porque omega es una variable aleatoria, le estoy multiplicando por un tiempo y luego le estoy sacando el coseno a eso. Entonces, para cada t hay una variable aleatoria distinta que hay que promediar, ¿no? Entonces, primero, pues hago muchos tiempos, una lista de muchos tiempos en los que voy a evaluar el coseno de omega por t. Y aquí voy a ir guardando cuál es la función de autocorrelación de velocidad. Obviamente tiene que tener la misma dimensión que el tiempo. Porque para cada tiempo va a haber una autocorrelación diferente. Bueno, entonces primero generamos nuestras omegas, ¿no? Entonces, en la inciso A era omega uniforme en 0,1. Entonces esto lo podemos generar así, ¿no? Random uniform. Y luego pues tenemos que promediar un montón de cosenos, ¿no? Entonces, pues voy a ir sumando coseno de omega, esa omega aleatoria, por el tiempo. Y bueno, ya al final tenemos que dividir entre todos los números que promediamos. En este caso, 5000. Pero ustedes, eso no se los dije, puede ser lo que ustedes quieran. Y pues ya graficamos, ¿no? El tiempo contra el promedio que sacamos. Ok, entonces cuando es uniforme, pueden ver que la autocorrelación empieza en 1, como siempre debe ser, eso lo vimos en clase, y luego se hace negativo, positivo, empieza y oscila, ¿no? Bueno, para hacerlo exponencial, pues es lo mismo, exactamente lo mismo, pero aquí tenemos que poner que omega, en lugar de ser una variable aleatoria uniforme, pues ponemos que es una exponencial, con el parámetro que les puse ahí. Pero es exactamente lo mismo. Y aquí en este caso, pues ven como ya no oscila. Y siempre es positiva. Y tiende a 0 cuando t tiende a infinito. Y ahora, pues la última pregunta era para que ustedes entendieran por qué pasa esto, ¿no? Entonces la explicación es la siguiente. Cuando omega es uniforme, entonces estamos restringiendo las posibles velocidades angulares, perdón, de nuestros microorganismos a un rango muy chiquito, 0 y 1. Entonces, todos los microorganismos están girando más o menos a la misma velocidad. Y si están girando más o menos a la misma velocidad, pues entonces más o menos al mismo tiempo, si empezaron con esta velocidad hacia arriba, más o menos al mismo tiempo todos van a tener una velocidad hacia abajo, más o menos. Recuerden que cuando la autocorrelación es negativa, es porque la velocidad inicial es como antiparalela a la velocidad al tiempo t. Entonces, esto me está diciendo que a cierto tiempo, más o menos todas van a ir como al contrario que como empezar. Luego aquí otra vez van a ir más o menos igual que como empezar. Entonces, estamos viendo ese movimiento circular que hacen todas los microorganismos, ¿no? Y eso es porque todas van más o menos igual, pero un poquito desordenadas. Entonces, por eso hacen estas oscilaciones, por el círculo que están describiendo. Ahora, aquí, en este caso, ya no estamos viendo que haya partes negativas ni nada, ¿no? Nada más se va a cero y ya. Esto es porque cuando estamos poniendo exponencial la velocidad angular, si recuerdan ustedes, la distribución exponencial era algo que decaía, ¿no? Estaba como el máximo en 0 y luego decaía exponencialmente. Entonces, la gran mayoría de nuestros microorganismos están moviéndose con velocidad angular 0. Es decir, no, casi no están girando. Se están moviendo, pero casi no giran. Entonces, pues no alcanzamos a ver esta parte de cuando ya describieron medio círculo y ahora están apuntando al revés. Porque todas están girando muy lentamente. Pero la distribución exponencial también tiende a infinito. O sea, está definida para todos los valores positivos, hasta infinito.
Entonces, quiere decir que hay algunos microorganismos que están girando así casi infinitamente rápido. Ajá. Y esos cositos que están girando súper rápido son los que me están desordenando todo. Ajá, cuando promedio sobre ellos, son los que me están desordenando todo y por eso se va a hacer. Entonces, la mayoría que están girando muy lentamente previenen que me vayan números negativos porque todos van más o menos igual que como empezaron, porque van girando muy lentamente. Y esos poquitos que están girando un montón van a hacer que el promedio aquí se haga cero, porque esos pues no se parecen a nada. Ajá, están girando tan rápido que después de cierto tiempo pues es casi aleatorio en qué posición están. Em, entonces, pues esto es más realista, ¿no? Porque es más realista que un organismo se mueva en cierto rango y que tenga límites de qué tan rápido se puede mover. Y esto es poco realista porque pues aquí no hay límite, ¿no? No hay un límite superior a qué tan rápido se puede mover algo. Entonces, esta pregunta era para que vean que no tienen que tomar a la ligera cuál es la distribución de un número aleatorio. Ajá, como que nosotros decimos, pues es aleatorio, da igual, ¿no? Puede tener cualquier valor, pero no da igual. Ajá. Las predicciones que uno puede tener dependen muy, muy fuertemente de cómo están distribuidos sus valores aleatorios. Ajá, no da igual. Aunque sean aleatorios, no da igual cómo estén distribuidos. Bueno, hasta ahí todo bien. ¿Sí entendieron? ¿Sí llegaron ustedes más o menos a esto? Profe, Ujú, bueno, sí tuvimos como la misma intuición al momento de realizar el ejercicio de calcular el valor esperado del coseno de omega por el tiempo, ujú. solo que creo que a la hora de hacer las gráficas lo que graficamos fue otra cosa, porque nosotros graficamos el valor esperado para, para el tiempo en el intervalo 0,20. Ujú. Y eso lo tuvimos o sea, lo tuvimos como por un microorganismo y dijimos, o sea, lo que confundimos fue que teníamos que considerar varias, ¿cómo se llama? Varias omegas, varias velocidades angulares distintas. Entonces lo que hicimos fue, bueno, primero promediar el valor esperado de 0 a 20 del coseno Ya. y luego hicimos otro valor esperado que era como con varios microorganismos. O sea, lo hicimos para, no sé, como 200 microorganismos. Ajá. Pues sí, ahí se confundieron porque el valor, o sea, el tiempo no era una variable aleatoria, ¿no? Lo que era variable aleatoria era la omega. Entonces era lo único con lo que podían promediar. No había otra cosa. Ok, ok. Ujú. Gracias. De nada. Disculpe, profe. Sí. Arriba en el vector, más arriba, ahí, Ujú, el vector back F, o sea, el que guarda el back, el ujú. final. Por ejemplo, el back F de 0, ¿qué tendría? El promedio de el T0 Ajá. de la suma de los cosenos entre 5000. Ujú. O sea, sería como, digamos, el back funny es de 0, es la suma de los cosenos de omega por el tiempo 0 entre 5000, Ajá. ¿sí? Sí. Y pues, de hecho, se ve aquí en la gráfica, fíjate. Si t es 0, o sea, si para el primer tiempo de este vector, el primero tiempo es 0. Entonces, para t igual a 0, pues esto es coseno de omega por 0 es 0, ¿no? Coseno de 0 es 1, entonces estás sumando 5000 unos y luego dividiéndolos entre 5000. Pues eso es 5000 entre 5000. Y esto es 1, ¿no? Y por eso vemos aquí que para t igual a 0 es 1. Ok, gracias. Ujú. De nada. Bueno, entonces muchos de ustedes creo que, además de lo que ya vieron ahorita, como que estaban confundiendo de que es que física y eso, y no,
no había casi nada de física, ¿no? Era simplemente omega, es el ángulo que cambia por el tiempo. Ujú. Sí, pues yo creo que lo hiciste mal, Jorge. Algo en tu promedio debe haber estado mal. Tal vez en las ángulos iniciales o algo. Pero sí, algo debe estar, porque esto siempre converge. De hecho, puedes sacar exactamente cuál es la función de esto. Por eso sé que converge. Digo, no era la pregunta, ¿no? Pero sí podrían ustedes haber calculado exactamente cuál era esta función. Bueno, entonces esa fue la primera. Ahora, la segunda era que ustedes simularan una caminata aleatoria en 2 dimensiones. Entonces, la posición de su caminante al tiempo t era un vector que estaba dado por 2 entradas, ¿no? X, t y y t. Ahora, x al tiempo t más 1 era la misma coordenada x al tiempo t, pero le sumábamos esta cosa. Y la yt es lo mismo, pero con otra variable aleatoria. Y estas variables aleatorias son uniformes en el intervalo menos 1, 1. Y mu es un número. Ajá. Bueno, y entonces una de las cosas que se les pedía era ver cuáles eran los incrementos, ¿no? Eran los incrementos. Entonces, los incrementos del proceso bidimensional, pues es simplemente cómo se compara la posición al tiempo t más 1 y al tiempo t, ¿no? Entonces, si ustedes hacían la resta, pues es esto y es esto, ¿no? Que lo pueden llamar delta xt y delta yt. Pero si ustedes aquí sustituyen quién es xt más 1 y quién es yt más 1, pues xt más 1 es xt más esto y yt más 1 es yt más esto. Entonces, al final, los incrementos en x son simplemente esta parte. Ajá. La parte después del signo más. Profesor, Ujú. es que creo que en el documento de la tarea, o sea, las funciones de las coordenadas, el signo de W multiplica el valor absoluto, no lo suma. Sí, Ah, es que en ese sí, documento. es que me Ah, equivoqué, me equivoqué. ok, sí, ya me estabas. Sí, pero nada más fue error ahorita mío al escribir esto. Ajá, en las cuentas todo está bien. Ajá, Ah, ahí está. Ujú. Bueno, entonces lo que tenían que ver aquí es que los incrementos no dependen del tiempo, ¿no? Entonces, ustedes podían generar un montón de variables aleatorias uniformes en menos 1, 1 y aplicarles esta función y esos van a ser sus incrementos. Ajá, no tienen que ver si esto es el incremento al tiempo 1 o al tiempo 2 o lo que sea. Siempre son lo mismo, los incrementos. Entonces, eso ayudaba un montón. Bueno, entonces vamos a calcular las cosas que les pedían. Entonces, primero generé un montón de valores para W y un montón de valores para Z, que son los que vamos a usar para el histograma de los incrementos. Porque los incrementos siempre son lo mismo, ¿no? Dijimos. Entonces, no importa. No importa el tiempo, pues. Bueno, entonces, números uniformes entre menos 1, 1 e hice 20,000. No les dije cuántos, pero ustedes saben que deben ser muchos. Bueno, y entonces pues les apliqué la función de arriba con mu igual a 1/4. Entonces ya que hice eso, pues tengo que calcular la magnitud de los incrementos. Era lo que les pedía, ¿no? En el examen decía que hicieran un histograma con la magnitud de los incrementos. Entonces pues tienen que hacer esto, ¿no? Y ya calculé ahorita quién es delta xt y delta yt. Bueno, pues entonces la magnitud de los incrementos es la raíz cuadrada del primero al cuadrado más el segundo al cuadrado, dados por esto, ¿no? De aquí. Y bueno, pues graficamos el histograma. Ajá. Y lo que tienen que ver es que el límite inferior, o sea, el incremento más chiquito que ustedes podían tener era raíz de 2. ¿Por qué? Porque W y Z son uniformes en menos 1. Entonces,
cuando valen 1 o menos 1, pues esto va a valer signo de 1 por el valor absoluto de 1 a la menos mu. Pues eso es 1 o menos 1. Ujú. Y si ustedes ponen aquí 1 o menos 1 al cuadrado más 1 o menos 1 al cuadrado, pues eso es raíz de 2, ¿no? Entonces estaba bien que sus incrementos empezaran aquí, en raíz de 2, que es 1.4 o algo, ¿no? Y después esto decae exponencialmente. Ahora, si se fijan, estas variables aleatorias pueden tomar el valor 0, ¿no? Cuando toman el valor 0, pues esto no está bien definido, ¿no? Porque es como 0 entre algo, o como 1 entre 0, porque tenemos un exponente negativo. Entonces, eso quiere decir que pueden tener ustedes incrementos infinitamente largos, pero con muy igual a un cuarto, pues esto decae rapidísimo, ¿no? Entonces, con muy igual a un cuarto, ya casi no vemos ningún incremento mayor a 6. Entonces, van a moverse con incrementos entre como 1.5 y 6. Entonces, no mucho, no se mueven mucho. Con estos incrementos que ustedes generaron aquí, pues pueden generar ya el caminante aleatorio. Porque recuerden que no depende del tiempo el incremento. Entonces simplemente ven cuál es la posición en X, cuál es la posición en Y. Empiezan en 0, por eso lo puse ceros. En la tarea decía R en 0 igual a 0, 0. Entonces para todos los tiempos mayores a 1, pues lo que tienen que hacer es usar la ecuación en diferencias, ¿no? La posición en X al tiempo T más 1 es la posición en X al, tiempo T más el incremento. Y lo mismo con Y. Y entonces ya que hicieron eso, pues simplemente grafican las posiciones X y Y. Y les tenía que salir algo así. Bueno, en este caso lo hice con 20,000, pero de todas formas es algo así, ¿no? Como que hace, como que se mantiene un ratito en un lado y se va moviendo poquito a poquito hacia otro lado y así. Bueno, ahora les decía también que tenían que calcular el desplazamiento cuadrático medio, que es esto. Pero como R en 0 es 0, pues entonces simplemente es esto. La posición al cuadrado, bueno, la magnitud de la posición al cuadrado, valor esperado de eso. Y otra vez, para aproximar eso, pues pueden usar el promedio. Entonces aquí guardamos el desplazamiento cuadrático medio. Aquí usé yo 200 realizaciones. Recuerden, necesitamos muchas para que el promedio se aproxime al valor esperado. Y bueno, pues hacemos lo mismo que ya hicimos antes, ¿no? Entonces, 200 veces repetimos lo mismo, que es generar generar los números aleatorios entre menos 1 a 1. Con eso generar los incrementos y con eso generamos la posición al tiempo t, ¿no? Entonces, la posición al tiempo t es simplemente la suma de todos los incrementos en X y la suma de todos los incrementos en Y. O sea, si se van aquí arriba a la ecuación en diferencias, pues fíjense, xt más 1 es xt más este incremento. Pero ¿quién es xt? Pues xt va a ser xt menos 1 más otro incremento, ¿no? Y así, si se van hasta 0, pues van a estar sumando y sumando y sumando y sumando incrementos hasta t. Entonces estaba súper fácil calcular el desplazamiento cuadrático medio porque solo sumaban todos sus incrementos y luego los elevaban al cuadrado para X y para y ya, ¿no? Y bueno, para el promedio tienen que dividir entre todos esas realizaciones que están haciendo, ¿no? Entonces, como hice 200 realizaciones, pues divido entre 200. Y bueno, aquí se tarda un poquito porque hay que generar todas las realizaciones y para todos los tiempos, ¿no? Pero espero que no se tarde mucho. Según yo no se tardaba mucho, pero como que en Zoom, cuando uno está en Zoom, se tarda un poquito, ¿no? En hacer los cálculos. Bueno, no sé si ustedes hayan hecho esto al mismo tiempo en Zoom, pero...
Bueno, hasta ahí más o menos sí le salió eso. O sea, sí hicieron todo ese procedimiento hasta aquí. Sí, por así decirlo, o sea, para cada realización íbamos a tener como 200 X en tiempos T guardadas y 200 Y. Ujú, En ujú. algún tiempo T. Ok. Sí, exacto. Bueno, aquí creo que está esperando un buen, porque me pasé de lanza en el número de tiempos. Entonces, vamos a parar esto, porque si no, nunca vamos a acabar. Eh, y vamos a hacerlo con menos, con 10 menos, o con 200. ¿Les había puesto 200 en el examen? ¿200 tiempos? No me acuerdo. Fueron 2000, o bueno, desde ahí muestra una realización para 2000 ¿2000? Ah, bueno. tiempos. Ok. Entonces esto está bien. 2000. Vamos a ver si acaba rápido. Ok, muchas gracias. Sí, ya acabó más rápido. Entonces vamos a graficar esto. Recuerden que para saber cómo crece, tiene que ser una gráfica log-log, ¿no? Para poder comparar pendientes y las pendientes nos dicen el exponente, ¿no? Y bueno, pues aquí comparamos el desplazamiento cuadrático medio con una recta. De hecho, aquí una recta porque es tiempo y tiempo, ¿no? La identidad, de hecho. Y vemos que tienen la misma pendiente, entonces, pues el exponente es 1. Ahí estaba fácil. Y luego volvemos a hacer todo lo mismo con 3/4, ¿no? Y para 3/4, ahora decrece muchísimo más lento, ¿no? Y de hecho hay probabilidades súper grandes de tener saltos muy largos. Ajá. Aquí pueden ver que todavía podemos tener saltos de más de 60 unidades, cuando antes eran mayores a 6, ¿no? Menores a 6. Entonces podemos tener desplazamientos muy grandes. Y esto se ve reflejado aquí, ¿no? Aquí tenemos un salto de 3000, de 3000 de longitud, ¿no? Entonces, con 3/4 ya se puede mover un montón a veces, ¿no? Y se ve aquí en estas líneas como rectas. Bueno, y entonces, pues esto también se va a ver reflejado en cuando queremos calcular el desplazamiento cuadrático medio. Ujú. Entonces vamos a calcular esto. Ok. Ah, es que aquí es 2000, ¿no? Ok. Ajá, y lo que tenían que ver es que ahora el desplazamiento cuadrático medio, pues da unos saltos, ¿no? Entonces, no es una línea recta con la que yo pueda comparar. Y eso es porque justamente por esas probabilidades súper grandes de que dé saltos enormes, ¿no? Entonces eso no me sirve hacer esto para calcular el desplazamiento cuadrático medio porque no converge. Ajá. Tiene que converger a una recta y esto nunca converge. Si lo hacen varias veces, estos saltos van a estar en diferentes lados. Entonces sigue siendo aleatorio. Para prevenir esa aleatoriedad, podemos usar la mediana. Ajá. La mediana se dice que es una medida robusta acerca de dónde está centrado algo. Ajá, porque no le importa si hay números ridículamente grandes o no. Ujú. Es muy bien comportada, no como el promedio. ¿Ok? En- ¿Sí? ¿Qué pasó, Gael? Perdón, se me prendió, se me prendió. Ah, ok, creí que quería decir algo. Y bueno, la mediana la pueden usar aquí de statistics si quieren, porque no es algo difícil. Ajá, la mediana es simplemente si ustedes ordenan todos sus valores aleatorios, toman el de en medio. Ajá, o sea, suena súper menso, pero así se define la mediana, ¿no? Pero bueno, pues ya esto ya está hecho aquí, entonces podemos usar eso. Y entonces en lugar de sacar el promedio, sacan la mediana de todos sus desplazamientos cuadráticos. Bueno, pero como para sacar la mediana tenían que tener una lista de números y sacar la mitad de esos, pues entonces
lo que tenían que hacer aquí era hacer todas tus realizaciones y ponerlas en una matriz para poder sacar para cada tiempo el punto medio de todas las realizaciones para la mediana. Entonces, bueno, ahora las realizaciones las ponemos en una matriz. Calculamos el proceso igual que antes, pero para cada realización la vamos a poner en una parte diferente de la matriz, para X y para Y. ¿Ok? Bueno, y ahora sí, queremos el desplazamiento cuadrático. Ajá. Entonces, para cada realización y para cada tiempo, pues tienen que sacar el desplazamiento cuadrático, que es la posición en X al cuadrado más la posición en Y al cuadrado. Y ahora sí, pues esto es una lista de tiempos y realizaciones. Van a usar la mediana para cada tiempo, pero en todas las realizaciones. Y eso lo guardan para el tiempo I. Para el tiempo I es la mediana de los desplazamientos al tiempo I, pero tomando en cuenta todas las realizaciones. Y bueno, pues si ustedes hacían esto, pues para muy igual a un cuarto, pues de todas formas se ve que esto tiene la misma pendiente que una recta, entonces es difusivo. El proceso es difusivo. Aquí es muy igual a un cuarto, ¿no? Ok. Y bueno, ahora lo pueden hacer para 3/4. Y lo que ven es que ahora la mediana sí se puede graficar, ¿no? Sí tiende a una recta. Y esta recta es una, como una, una función, o sea, t elevado a la 1.5. Entonces, el exponente es 1.5, que es mayor a 1. Entonces, ahí se le llama superdifusivo. Es superdifusivo porque de pronto puedes incrementar mucho, ¿no? Entonces, estás explorando en línea recta un pedazo muy largo del espacio. Y recuerden que superdifusivo quiere decir que te vas en línea recta muchas veces. Bueno. Ok. Entonces, hasta ahí, ¿va todo bien? Ok, muy bien. Bueno, pues entonces nos vamos al último ejemplo, ¿no? De ser esto de la endogamia. Entonces, lo primero que tenían que hacer era encontrar la matriz y la gráfica, ¿no? Entonces, los estados aquí eran el genotipo de parejas que podíamos hacer cuando hay endogamia, ¿no? Entre hermanos. Entonces, estos son todas las parejas posibles para un gen que tiene dos alelos, ¿no? A mayúscula y A minúscula. Y esto se los puse, ¿no? Ahora, lo que tenían que calcular era la probabilidad de ir de cualquiera de estos a cualquier otro. Bueno, cuando empezamos con una pareja A mayúscula, pues vemos que todos sus hijos solo pueden ser A mayúscula, A mayúscula. Entonces, la probabilidad de tener un hijo A mayúscula con esta pareja es 1. Y si solo se pueden reproducir entre hermanos, pues la probabilidad de que se reproduzca una A con una A es 1. Porque todos los hermanos son A, entonces todas las parejas que se pueden formar entre hermanos son A. Entonces, probabilidad 1. Esa era de las más fáciles. Luego, si tenemos AA minúscula, todas estas podemos tener, ¿no? Entonces, 2 de 4 resultados son A mayúscula, entonces es un medio. 2 de 4 son AA minúscula, es un medio. ¿Ok? Entonces, para que se reproduzcan AA mayúscula con A mayúscula, pues es un medio por un medio, un cuarto. Y no importa quién es el macho y quién es la hembra, porque los dos tienen el mismo genotipo. Lo mismo pasa con A mayúscula, A minúscula por A mayúscula, A minúscula, es lo mismo.
Ahora, con A mayúscula, A minúscula y A mayúscula, A mayúscula, pues ahí sí, el macho puede tener un fenotipo y la hembra el otro o viceversa. Para cada una de estas posibilidades, pues la probabilidad es un cuarto, pero tenemos dos posibilidades mutuamente exclusivas, entonces tenemos que sumar estas probabilidades. Entonces es un cuarto más un cuarto, son 2 cuartos y es un medio. Y aquí pueden ver que ya las probabilidades suman 1, ¿no? Un medio más un cuarto es un medio más 2 cuartos, es un medio más un medio, es 1. Ajá, entonces está bien. Luego, cuando tenemos esto, cuando los dos son A mayúscula, A minúscula, pues entonces podemos tener de todo, ¿no? Podemos tener dos A's mayúsculas mezclado o dos A's minúsculas. Entonces, todas las parejas son posibles. Ujú. Parejas de dos A's mayúsculas, pues es un cuarto por un cuarto, que es la misma probabilidad de dos A's minúsculas. Un cuarto por un cuarto, que es un 16avo. Luego, A's mayúsculas, A's minúsculas juntos, pues es un medio por un medio, es un cuarto. Y ahora los mezclados, ¿no? Dos A's mayúsculas y uno mezclado, pues igual, ¿no? Puede ser hembra uno, macho otro y al revés, ¿no? Entonces tenemos dos posibilidades y ambas tienen probabilidad un medio del mezclado y un cuarto del no mezclado. Entonces es un cuarto. Esto es lo mismo porque la probabilidad de A minúscula es un cuarto, entonces también es un cuarto. Y de estos, pues otra vez hay dos posibilidades. ¿Quién es la hembra? ¿Quién es el macho? Un cuarto por un cuarto es un octavo. Y si ustedes suman un sexto más un sexto, porque aquí son estos dos, más un cuarto, más un cuarto, más un cuarto, más un octavo, eso les tiene que dar uno. Bueno, pues tenemos esta configuración, tenemos estos hijos, la mitad son mezclados, la mitad son estos puros. La posibilidad de mezclados con mezclados es un cuarto, que es la misma posibilidad de puro con puro. Y mezclado con puro, otra vez hay dos formas, y entonces esto es un medio. Ujú. Aquí tenemos A mayúscula, A minúscula. Fíjense que todos salen mezclados. Entonces, la probabilidad de tener un hijo mezclado es 1 y la probabilidad de que hijos mezclados se reproduzcan también es 1, porque no hay de otra, ¿no? Y cuando todos son de estos puros, todos salen puros y la probabilidad de cruzarse con un puro, pues es igual, ¿no? Entonces, finalmente, si ponemos todo esto en una matriz, nos sale 1, 0, 0, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Luego, un cuarto, un medio, un cuarto, 0, 0, 0. Un 16avo, un cuarto, un cuarto, un cuarto, un octavo, un 16avo, 0, 0, un cuarto, un medio, 0, un cuarto, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Y luego 0, 0, 0, 0, 0. Esta era la matriz en la que tenían que llegar. Ujú. Entonces, pues podemos dibujar la gráfica, ¿no? Entonces vamos a poner el estado A, B, C, D, E y F. Ok, entonces del estado A al estado A solamente me puedo ir con probabilidad 1. Del estado B me puedo ir al estado A con probabilidad un cuarto. Del B al B con probabilidad un medio. Y de B a C con probabilidad un cuarto. Luego, de C a A con probabilidad un 16avo. A B con probabilidad un cuarto. Luego a mismo C con probabilidad un cuarto. A D probabilidad un cuarto. A E con probabilidad un octavo. Y a F con probabilidad un 16avo. Luego D, solo me puedo ir a C con probabilidad un cuarto. Luego aquí probabilidad un medio.
y luego a F con probabilidad 1/4, ¿no? Luego de E, solo me puedo regresar a E, ¿no? No, espérenme. No es cierto. De E, A, B, C, D, E, A, B, C. De E solo me puedo ir a C con probabilidad 1. Y luego de F, solo me puedo ir con probabilidad 1. Ajá. Ok. Bueno, sí depende de cómo hayan puesto todos, ¿no? Entonces, no importa exactamente cómo se ve su gráfica, porque depende de en el espacio, cómo estén distribuidos los estados. Pero lo importante era ver que en todos lados, para todos los estados, tenemos flechas hacia afuera, o sea que me sacan de ese estado, excepto para 2. Si estoy en A, ya no me puedo salir de A. No hay flechas que salgan de A. Y si estoy en F, tampoco me puedo salir ya de F, ¿no? Siempre estoy en F. Para todos los demás me puedo salir del estado de alguna forma. Ujú. Entonces, aquí decíamos que A y F son estados absorbentes. Una duda, profesor. Desde Ujú. ahí podíamos como visualizar cuál iba a ser la probabilidad de llegar a alguno de ellos. O sea, nada más como una idea, porque es que mi equipo y yo, cuando empezamos a hacer las simulaciones, pues nos pusimos a apostar viendo la gráfica cuál iba a ser más probable de terminar. Y yo nunca le atiné. Y entonces no sé, como que no me quedé. Quería ver si había una forma como de interpretar mejor esas gráficas. Ujú. Sí se puede. No predecir exactamente, pero a posteriori, ya que sabes cuáles son las probabilidades de irte a uno u otro, es fácil. Ahorita lo vamos a ver. Entonces sí podrías haber apostado bien. Si esa es tu pregunta, sí se puede. Bueno, entonces la primera pregunta era esta, ya la resolvimos, ¿no? Ahora, ok. Entonces esta es nuestra matriz. Lo que tenemos que hacer es poner nuestra matriz en un NumPy array, ¿no? Y está aquí, simplemente para checar que sí lo metí bien, que sí metí bien aquí los valores. Bueno, recuerden que los eigenvalores los pueden obtener con eig, ajá, y es la entrada 0 de esa función. Hay dos eigenvalores 1 que recuerden que son los que nos ayudan a ver cuáles son las probabilidades a tiempos largos, ¿no? Sí, Carlos, no te preocupes. Y luego, pues tenemos que fijarnos cuáles son los eigenvalores de estos, los eigenvectores de estos eigenvalores. Los eigenvectores están en la entrada 1, ajá, pero de la misma función. Recuerden que como esta función por alguna razón pone a los vectores como columnas y no como filas, pues tenemos que transponerlos y ya que están transpuestos, puedo seleccionar el que quiero, ¿no? Entonces, quiero el que corresponde al eigenvalor 0. Entonces le pongo aquí 0. Y lo normalizo porque recuerden que no está normalizado casi nunca. Entonces, ese es 1, 0, 0, 0. Y lo mismo con este, que es la entrada 1. Y es el 0, 0, 1. Ajá. Entonces, esto quiere decir que la única forma de que ya no cambie la probabilidad es si estoy en el estado A o estoy en el estado F. Lo cual es correcto, ¿no? Porque son los estados de absorción. Entonces ya de ahí ya no me puedo salir y ya siempre va a ser igual. Todo el tiempo. Entonces sí concuerda con lo que vimos a partir de la gráfica. Ujú. Bueno, y entonces la última parte decía, que es lo que querían decir de si podíamos hacer apuestas. Es ver cuál era el tiempo promedio hasta que nos fuéramos a un estado del que ya no nos podemos salir y cuál era la probabilidad de irme a alguno de esos estados. Entonces, lo primero que necesitábamos era una función que me generara números aleatorios de acuerdo a un vector de probabilidad. Ujú. Y pues esto ya lo hicimos desde la sección pasada, ¿no?
Entonces tenemos que generar un número aleatorio entre 0 y 1. Después ponemos el primer número que sea posible, ¿no? En este caso 0. Luego la función de distribución acumulada para la primera entrada. Recuerden que la función de distribución acumulada de una variable aleatoria discreta, como es esto, los estados son del A a F, son discretos, son iguales a la altura total de nuestra escalera, ¿no? Entonces, el primer escalón, su altura es pues la probabilidad del primer estado, ¿no? Entonces, la función de distribución acumulada, vamos a empezarla con la altura del primer escalón. O sea, la primer probabilidad de este vector. Ok, ahora, si esta U es mayor a esto, quiere decir que no hemos chocado contra el escalón, ¿no? Y recuerden que cuando chocamos es cuando checamos cuál es el valor aleatorio que le toca. Entonces, si es mayor, no ha chocado. Entonces, vamos a ver ahora el segundo valor aleatorio. ¿Cuál es la función de distribución acumulada que le corresponde? Y es lo que teníamos antes, el primer escalón, más el segundo escalón, ¿no? Que lo da la segunda probabilidad. Ok, y así le hacemos hasta que ya choquemos contra el escalón. Y cuando ya hemos chocado, pues solo regresamos ese número aleatorio. Y donde nos quedamos. Ajá. Ok, y para calcular estos tiempos de absorción y las probabilidades de absorción para todos los tiempos, pues necesitamos una variable donde estemos checando cuánto tiempo ha pasado y otra variable donde veamos en qué estado estamos. Entonces, si el estado en el que estamos no es ninguno de los de absorción y el tiempo que llevamos simulando no es mayor a la cota aleatoria, a la cota máxima que yo voy a ponerle, porque en teoría siempre podríamos estar dando vueltas por los mismos estados y nunca acabar, ¿no? Entonces, en la práctica tenemos que decirle, oye, si ya te pasaste un buen de tiempo, pues ya, córtale, ¿no? Entonces, si todavía no llega ese tiempo de corte máximo y no estamos en un estado de absorción, entonces, pues genérame un nuevo estado a partir de la matriz de probabilidad, tomando en cuenta toda la columna, pero la columna en la posición correspondiente al estado en el que estoy, ¿no? Y súmale 1 al tiempo que ha pasado. Ajá. Y bueno, ya cuando ya hayamos alcanzado una de estas condiciones, pues quiero que me regrese el tiempo total que estuve ahí dando vueltas y el estado en el que me encontré al último. Ok, entonces eso es lo que necesito. Ok. Bueno, pues ahora sí ya voy a calcular lo que me pide. Entonces, primero, los tiempos promedio. Y van a haber 6 tiempos promedio porque puedo empezar desde 6 estados distintos. Y la probabilidad de absorberme en cierto estado, pues otra vez van a ser 6 estados iniciales posibles, pero hay 2 estados de absorción, ¿no? Entonces tengo que ver la probabilidad de uno y la probabilidad del otro. Voy a decir 10,000 realizaciones para que sea un número grande. Y entonces aproximar, recuerden, el valor esperado por el promedio y la probabilidad por la frecuencia de algo, ¿no? Entonces, en cada realización me voy a fijar en los 6 estados. Ajá, porque voy a iniciar por cada uno de los 6 estados. Ajá, entonces voy a guardar los tiempos y el estado final que me da mi función. Cuando uso la probabilidad, esta matriz de probabilidad de la endogamia, e iniciando desde el estado I, ajá, que es uno de los 6 posibles. Y voy a decirle que el máximo es 1000, nada más para ponerle un número grandote. Ahí. Ok, entonces voy a ir sumando aquí en este vector del promedio de tiempos el tiempo que le tomó
llegar a un estado de absorción entre el número de realizaciones para promediar. Ajá. Eso es para el tiempo promedio. Y para la probabilidad, pues tengo que checar si el estado final fue el A, ajá, que corresponde al 0. Si le corresponde, si fue el A, entonces le sumo 1 entre el número de realizaciones para estimar la frecuencia. Ajá, la frecuencia con la que salió eso. Si no fue el primero, pues eso quiere decir que se absorbió en el último, ¿no? Entonces, si se absorbió en el último, pues entonces le sumo 1 a la frecuencia del último, ¿no? Solamente hay dos opciones, porque hay dos estados de absorción. Ok. Y bueno, pues ya puedo reportar aquí lo que me haya salido, ¿no? Ok. Entonces, el tiempo de absorción desde el estado 2 es esto. Desde el 3, bueno, siempre desde el estado 1 y el 6 es 0, porque ya empezaron en el estado de absorción, entonces ya, o sea, ya estaban ahí, no les cuesta nada de trabajo quedarse ahí. Pero desde los otros sí les cuesta cierto trabajo, ¿no? Y bueno, las probabilidades de transición. Aquí esto es un error numérico, ¿no? O sea, la probabilidad de absorción desde 1 hasta 1 es 1, ¿no? Y de salirse de ahí es 0, ya lo habíamos visto, entonces tiene que ser 0. Y lo mismo en el otro estado de absorción. Pero fíjense que aquí la probabilidad es como 0.75 de quedarse en el primer estado y aquí 0.25 de quedarse en el segundo estado. En el estado 3 le da como igual, ¿no? Hacia dónde se queda al final. En el estado 4 sí hay otra clara preferencia hacia el segundo y desde este le da igual también. Entonces, ahora sí podemos ver por qué pasa esto. Ujú. Entonces, me gustaría poder hacer los dos al mismo tiempo, pero no se puede. Entonces, vamos a anotar, o bueno, les vamos a pasar al pizarrón y vamos a anotar estos tiempos. Entonces, a ver. Los voy a ir anotando. Entonces, los tiempos son 0, 0.48, no, 4.8, 5.7, 4.8, 6.6 y 0. Y las probabilidades son las siguientes. De que de A esté a A. ¿Cómo pongo esto? A ver. Entonces es 0.99. Bueno, perdón, es 1. Es un error numérico. Entonces 1, 0, 0.75, 0.25, 0.5, 0.5, 0.25, 0.75, 0.5, 0.5, 0 y 1. Ajá, esto es de ir de A, B, C, D, E y F a o F. Ajá. Ok, entonces vamos a ver por qué es esto. Ok, entonces ya dijimos, le cuesta 0 unidades de tiempo ir desde A o desde A a F, porque pues ya empezaron absorbidos y ya no se pueden salir de ahí. Entonces, no les costó nada de tiempo. Fíjense que el máximo está cuando empezamos desde A, B, C, D, E. Le cuesta mucho tiempo llegar desde E hasta cualquier otro. Y esto es porque fíjense que E no tiene una conexión directa con A o F. De E tenemos que ir a C y luego de C tenemos que ir ya a o a F. Ajá, entonces siempre hay un paso para ir de E a C y luego de C ya podemos irnos si queremos a los estados de absorción. Entonces este es el máximo, ¿no? Ahora fíjense que no importa si empezamos desde B o empezamos desde D, como que más o menos le cuesta el mismo tiempo. Entonces vamos a ver B y D. Entonces B solo necesitamos
un paso para llegar a... ujú. Y D también solo le cuesta un paso llegar a F. Y si no se va a ninguno de los estados de absorción, hacen lo mismo. Entonces, con probabilidad de un medio se quedan en el mismo estado y con probabilidad de un cuarto se van a C, que es lo mismo que pasa en B, ¿no? Con probabilidad de un medio se van al mismo y luego con probabilidad de un cuarto se van a C. Entonces son simétricos y hacen lo mismo. Ujú. Pero desde C le cuesta más tiempo llegar a los estados de absorción que aquí. Porque desde C te puedes ir a cualquier otro estado. Ajá, te puedes ir a B, C, D o E. Entonces, la probabilidad de irme a o a F, pues es solo 2/6. Es 1/3. Bueno, o sea, no es 1/3, pero me refiero a que hay 2 posibilidades solamente de 6 en total de hacia dónde irse, ¿no? Mientras que B o C o D, hay una de 3 opciones de irse ahí. Ajá, con probabilidad de un cuarto. Ujú. Aquí, para irme a los estados de absorbencia, hay un 16avo para aquí y un 16avo para acá. Entonces, en total, la probabilidad de absorberse es 2 16avos, que es 1/8. Entonces, es mucho menos probable que me vaya hacia acá, desde C, a que si me vaya de B o D hacia cualquiera de los estados de absorción. Por eso, esto se traduce en los tiempos promedio. Y ahora, vamos a ver. Desde C y desde E, da igual. Ajá, no hay preferencia hacia dónde te absorbes. Y eso es por lo mismo, ¿no? C está completamente conectado a todo. Ujú. Entonces, hay los mismos caminos para irse a, fíjense, directo o a través de B. eh, y aquí también, ¿no? Directo o a través de D me puedo ir para allá. Entonces, todo es súper simétrico. Entonces, no hay preferencia. Y E solo puede dar ir a C, que dijimos que es súper simétrico. Entonces, pues es igual, ¿no? Empezar desde E y empezar desde C es prácticamente lo mismo. Solo afecta en los tiempos. Ajá. Ahora, empezando desde B, hay una clara preferencia para ir a que para ir a F. Y eso es porque desde B puedo ir directamente a A. Pero si quiero ir desde B hasta F, entonces la ruta más corta es irme desde B hasta a C y luego de C a F. Entonces, tengo que dar un paso más, ¿no? Me cuesta más trabajo. Lo mismo pasa desde D, ¿no? En D hay una clara preferencia a irse hasta F. Y eso es porque desde D en un paso puedo irme a F. Pero si me quiero ir a A, tengo que irme primero a C y luego a A. Ajá. Entonces es más complicado irse, ¿no? Que solamente un paso ya. Entonces, pues así se resolvía esto. ¿Hay alguna duda del examen?